Bienvenidos a Brujas y Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y las que quizás no tanto. Para empezar a hablar de nuestra protagonista de hoy, debemos retroceder un poco en el tiempo y pensar en las ambiciones de un emperador. Napoleón III, emperador de Francia, quien no dejó pasar la ventaja que le proporcionaba el decreto de 1861 de Benito Juárez, que suspendía el pago de todas las deudas públicas contraídas con las naciones extranjeras. A consecuencia de este decreto, 3 meses después, escuadrones ingleses, franceses y españoles desembarcaban en las costas de Veracruz con la intención de lograr saldar la deuda contraída por México. Esto fue contrarrestado con los tratados de la Soledad, que firmaron los representantes de las expediciones españolas e inglesas, retirándose inmediatamente. En cambio, los franceses, basándose en una petición realizada por algunos miembros del grupo conservador, encabezados por José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte, que querían un gobernante europeo que derrocara a Benito Juárez para impulsar la paz de México. Avanzaron hacia la capital mexicana con instrucciones de aprovechar esta circunstancia e implementar una monarquía que detuviera la expansión imperial de los Estados Unidos. Y ya ubicados en este momento histórico, podemos comenzar con nuestra protagonista de hoy, Carlota de México. Nacida María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, en Bruselas. Fue la segunda y última emperatriz consorte de México, siendo de nacimiento princesa de Bélgica y por su matrimonio archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia, y virreina de Lombardía y Véneto, entre otros títulos. Hija del rey Leopoldo I de Bélgica y la princesa María Luisa de Orleans, nacía un 7 de junio de 1840 en el Palacio de Laeken. Carlota era una princesa con gran energía, gran amazona, y además sabía natación, música, pintura, literatura, historia y filosofía, además de tener un amplio dominio del francés, alemán, inglés, italiano y español. Con 17 años, el 27 de julio de 1857, Carlota contrae matrimonio con el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, emperador de Austria, convirtiéndose así en archiduquesa de Austria ella. Ya en la corte de Viena fue muy apreciada por su suegra, quien veía en ella el ejemplo perfecto de una esposa de un archiduque austriaco. Carlota tuvo, eso sí, una relación muy tensa con la emperatriz Elizabeth, conocida como Sisi, esposa de su cuñado Francisco José I. Y por pedido de su padre, el rey Leopoldo I, el emperador de Austria, toma la decisión de nombrar a Maximiliano gobernador del reino de Lombardía y Venecia. Carlota pasó varios años relativamente felices en Italia, como la esposa de Maximiliano, mientras él se desempeñaba sus funciones como el gobernador. Aunque Lombardía y Venecia estaban bajo el dominio del Imperio Austríaco, ni Maximiliano ni Carlota tuvieron verdadero poder, y ambos estaban impacientes por papeles más desafiantes en su vida. Pero su éxito disgustó a su hermano Francisco José, quien lo destituye, quitándole a sí mismo la comandancia de la armada austríaca. Y esto realmente afectó a Carlota, ya que ella había nacido para ser soberana, lo que explica por qué convence a Maximiliano de aceptar, cuando se le ofreció en 1861 la corona de México. Y así fue como Maximiliano y Carlota dijeron sí a la propuesta de los mexicanos conservadores. Ignacio Aguilar y Marocho la retrataba así: la archiduquesa es una de esas personas que no pueden describirse, cuya gracia y simpatía, es decir, su porte moral, no es dable al pintor, ni trasladable al lienzo, ni al fotógrafo, ni al papel. Imagínate una joven alta, esbelta,
llena de salud y de vida, y que respira contento y bienestar, elegantísima, pero sencillamente vestida. De frente, pura y despejada, ojos alegres, rasgados y vivos, boca pequeña y graciosa, labios frescos y encarnados, dentadura blanca, cuerpo airoso en el que compiten la soltura y majestad de los movimientos. Una fisonomía inteligente, espiritual, un semblante apacible, bondadoso y risueño, en el que sin embargo hay algo de grave y decoroso que infunde respeto. Imagínate esto, y mucho más que esto, y se tendrá una idea de la princesa Carlota. El 14 de abril, ya como emperatriz de México, ella y Maximiliano zarparon en la fragata austríaca Novara, llegando a Veracruz el 28 de mayo, siendo recibidos en forma francamente fría y glacial por la población. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la Ciudad de México, donde hicieron una feliz entrada el 12 de junio de 1864, en compañía de miembros del ayuntamiento. Carlota, como nueva emperatriz, comenzó, junto a su esposo Maximiliano, a conformar una corte con un rígido protocolo influenciado por su vida juntos en Austria. Carlota presidía junto a él los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, Chapultepec. La nueva emperatriz intentó, desde un principio, mantener una activa actitud hacia los asuntos políticos. Con un carácter decidido, Carlota intervino en la política imperial, que se volvía más crítica cada día que pasaba, mientras Maximiliano se evadía en sus proyectos para reformar México, llevando a cabo actuaciones para intentar frenar la inestable situación que se vivía fuera de la ciudad, sobre todo con respecto a los grupos guerrilleros y al ejército liberal fiel a Benito Juárez. Carlota intentó ayudar en todo lo posible al emperador Maximiliano. Junto a él, impulsó el desarrollo del ferrocarril, el telégrafo, una línea de vapores, la colonización y el establecimiento de una organización de beneficencia presidida por ella misma. Retomó con su esposo el proyecto del monumento a los héroes de la independencia, que Santa Anna había dejado inconcluso, y encargó a Ramón Rodríguez Aragoiti la remodelación integral del Zócalo. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura, gastó enormes cantidades de dinero en obras de caridad, abrió guarderías, asilos y casas de cuna, y expulsó a los ladrones que vivían cerca de la ciudad. En el conflicto entre el Segundo Imperio y la Iglesia Católica, Carlota jugó un papel muy importante. Ferviente católica ella, pero escéptica del clero mexicano, negoció sin ceder, haciendo que se rompiera definitivamente la relación entre el Estado y la Iglesia. También promulgó la Ley de Instrucción Pública, en la cual se garantizaba la educación primaria, obligatoria y gratuita para todos. Y cuando Maximiliano debió viajar al interior del país, la emperatriz asumió el cargo de regente. Desde el castillo de Chapultepec le escribía a la reina María Amelia, su abuela: «Soy completamente feliz aquí, y también Max. La actividad no sienta bien, éramos demasiado jóvenes para no hacer». Y desde su lugar de regente, la emperatriz de México llegó a promulgar temas tales como la abolición de los castigos corporales y una justa limitación de la jornada laboral. Decisión que fue aprobada por su consorte, quien de ella opinaba: «La soberana es fresca, alegre, fiel, comparte todos los trabajos y peligros, viajando incansablemente por las extensas comarcas del país». Otra cualidad de Carlota digna de admiración fue su afición por la escritura. Hay más de 8.000 documentos en Europa que evidencian que ella se pasaba varias horas al día frente a su escritorio, práctica no muy habitual en su familia. Y al estudiar su correspondencia, se logra apreciar que se sabía nacida para grandes destinos. Pero todo cambió cuando la Guerra de Secesión en los Estados Unidos de Norteamérica se acercaba a su fin. Napoleón III le anunció a Maximiliano que abandonaba la regencia de México, retirando sus tropas.
Frente a esta decisión es que Carlota regresa a Europa para exigirle a Napoleón III el cumplimiento del Tratado de Miramar y entrevistarse además con el Papa Pío IX por algunos asuntos pendientes. El emperador de los franceses puso una enfermedad como pretexto para no recibirla, pero Carlota insistió y consiguió verlo. Sin embargo, la negativa de Napoleón III fue absoluta. La conferencia fue larga y violenta y la entrevista se realizó en estos términos. Carlota dijo: un Habsburgo no huye, pero renunciar a una empresa irrealizable no es huir. Todo el universo aprobará una decisión que evitará que corra mucha sangre. ¡Sangre!, exclamó con una estridente y nerviosa risa. Mas caerá por vuestra culpa, creedlo. Caiga sobre la cabeza de vuestra majestad. Imprecación esta que desató una verdadera tempestad. Ya eran dos adversarios mutuamente irritados, uno hablando de emboscadas y el otro de la incapacidad de Maximiliano. Y Carlota agregó: ¿cómo he podido olvidar lo que soy yo y lo que es vuestra majestad? Debí haber recordado que por mis venas corre la sangre de los Borbones y no haberme humillado mi raza y mi persona arrastrándome a los pies de un Bonaparte. Este diálogo la convenció de no esperar nada de Francia, haciéndoselo saber a Maximiliano. En septiembre de 1866, la emperatriz Carlota parte junto a su séquito hacia el Vaticano. Pero el Papa les niega la ayuda que tanto necesitaban, recordándole que Maximiliano había ratificado las leyes de la Reforma. Es así que la Iglesia los abandonaba a su suerte. Y así tantas presiones, tantas negativas y probablemente tantas noches sin poder dormir comenzaron a afectar la salud mental de Carlota. El 30 de septiembre regresa al Vaticano para pedirle al Papa protección, ya que pensaba que los agentes de Napoleón la querían envenenar. Ante sus ruegos, Carlota duerme en la biblioteca de la sede papal, donde acudió Leopoldo II, su hermano, para llevarla de regreso al castillo Miramar. Y allí tuvieron que darle la peor noticia. Maximiliano, su esposo, había sido ejecutado y sus restos llegaban al día siguiente. Esto acabaría llevándola al límite de la locura. Con el tiempo llegó a tener algunos momentos de lucidez. Prueba de ello quizás es que mandara a pintar a Maximiliano abrazando una bandera, enviando el retrato a sus más cercanos colaboradores con la dedicatoria: rogada por el descanso del alma de su majestad, Fernando Maximiliano José, emperador de México. Y fue ella la primera mujer en gobernar, aunque de manera interina, este país. Fue una mujer incomprendida, que está envuelta en leyendas. Fue una persona muy inteligente, aunque introvertida. Su figura fue tan importante en México que inspiró la canción Adiós Mamá Carlota, que se escribió una vez que la emperatriz abandonó el país rumbo a Europa, en busca de ayuda para sostener el imperio en decadencia de su esposo, luego de que Napoleón III los abandonara. Muchas cosas se dicen de Carlota y que nunca se comprobaron. Una es que en realidad fingía su locura, porque cuando salió de México estaba embarazada del jefe de su guardia imperial. Y por otra parte, se dice que su locura era real y que fue provocada por ingerir una seta que un herbolario le recomendó para poder concebir. E incluso también se dice que su demencia fue tal que bebía agua de las fuentes en Roma, porque temía ser envenenada. Alternando épocas de lucidez y tinieblas, Carlota vivió hasta 1927, falleciendo a la edad de 87 años. Ya en su lecho de muerte, murmuró: recordarle al universo al hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Y se dice que sus últimas palabras fueron: todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Y no olvides dejarme un comentario si quieres sugerir nuestras futuras protagonistas. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el próximo domingo en Brujas y algo más.